Sí, profe, sí se le escucha. Ujú. Vamos a ver una demostración de lo que es potencial solubilizante y coeficiente para admisión teórico. Ajá. Ajá. El método fue desarrollado por Lenke y él estableció una tabla en la cual le daba valores a los grupos funcionales y la cantidad de carbono que podía solubilizar, si era monofuncional o polifuncional. E incluyó solo grupos que podían formar interacción por puente de hidrógeno. ¿Cuál es una de las limitantes que tiene este método? No incluye a muchos de los grupos existentes en fármaco y limita de 20 a 30 carbonos. Una de las limitaciones que tiene este método desarrollado por Lenke 2003, modificado 2008 y 2013. Y vamos a ver un ejemplo demostrativo. Por ejemplo, este fármaco vemos que tiene un anillo de benceno fusionado a un anillo de 5 miembros que tiene un compuesto beta dicarbonilo. El nitrógeno de ese beta dicarbonilo está unido a un ciclo de 6 que tiene otro compuesto dicarbonilco. Y vemos los grupos marcados o resaltados en amarillo y celeste. Vemos que en la tabla no existen compuestos betadicarbonilcos. Ese nitrógeno con la amina superior, perdón, con el carbonilo superior, forma una amida, y con el otro, otra amida. Y están unidos a un anillo aromático. El otro está en un ciclo alcano. Tenemos una amida y otra amida. Amida, grupo funcional, amida. Si es monofuncional, puede solubilizar hasta 6 carbonos. Y si es polifuncional, de 2 a 3 carbonos. ¿Cuántos grupos amida tiene? De la parte superior sería 1, en celeste, y de la parte superior sería 2, en amarillo. De la parte inferior sería 3, celeste, y 4 de la parte inferior, amarillo. Sería en total 4. Estos carbonilos tienen de vecino un anillo aromático, por lo cual su ambiente sería aromático. Este carbonilo tiene un CH, que es un alcano, sería alifático. Y aquí un CH2 que sería alifático. Entonces su ambiente sería alifático. Mismo grupo funcional, pero dos ambientes químicos diferentes. Entonces, ¿cómo se podría aplicar el valor que existe en esta tabla? Para calcular los grupos potencialmente solubilizantes tenemos
Una, dos, tres, cuatro amidas. Cuatro amidas. Y su rango es de 2 a 3 carbonos. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. En total, de 8 a 12 carbonos solubilizantes. ¿Cuántos carbonos totales tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 del anillo de benceno. 1, 2, 3 del anillo de ciclohexano. 6 y 3 serían 9. ¿Qué ocurre? El autor incluye, o el que desarrolla el método incluye este carbonilo, este carbonilo, este carbonilo y este carbonilo, los incluye como carbonos totales para que le dé un número de 13. Pero cuando tomamos las amidas, tú los estás incluyendo. Entonces está repitiendo el valor o el carbono. Entonces, ¿qué pasa? Que con este método se ha observado que existe alguna discrepancia. Porque si yo pongo carbono, serían, de la molécula serían estos 6 y estos 3. Porque ya los otros están incluidos en la amida. Por lo cual podría ser 9 y no 13 como lo publica el que desarrolló el método. Y como la diferencia sería un carbono de 12 a 13 o de 8 a 9, se dice que la sustancia puede ser soluble. Dadas las discrepancias que existen en la interpretación o principalmente en la asignación del número de carbono que se puede solubilizar, este método ha presentado entre los profesores de química medicinal eh, mucha discrepancia en cuanto a su utilidad práctica. Y es un método común que se enseña en los cursos de química medicinal en la mayoría de las universidades de Estados Unidos y algunas universidades de América. Pero tiene esa discrepancia que todavía los, el desarrollador del método y los autores asociados todavía están en esa discrepancia y no han puesto una regla general de cómo aplicar esta metodología. Pero para que ustedes sepan que existe y se da en casi todos los cursos de química medicinal esta metodología empírica para determinar grupos funcionales solubilizantes. Otro de los inconvenientes que se ha encontrado en esa metodología, por ejemplo, el fenilo. A este, un benceno monosustituido se le denomina radical fenilo, muy frecuente en fármacos. Este grupo, benceno, que tiene de vecino un CH2, con otras sustituciones, se le denomina radical bencilo. Benceno, que sí tiene de vecino un CH2 o un carbonilo, una acetona, se le denomina grupo benzoilo. Y benceno con grupo hidroxilo, fenol.
El benceno que tiene dos grupos, sustituciones vecinas o en orto, se le denomina grupo penso. ¿Qué ocurre? A los otros grupos que tienen sustituciones en para, perdón, en meta y en para, los han incluido como grupo penso, pero en realidad son fenilos di radical fenilos di sustituidos. Por eso que a este grupo es el que solamente se le denomina grupo penso. Y estos dos se denominan grupos fenilos. Problema de interpretabilidad entre los diferentes grupos de química orgánica. Y eso trae como eh, problema a la hora de interpretar un grupo funcional que lo puedan llamar de diferentes formas. E introduce entonces variabilidad en nomenclatura de este grupo. Benceno unido dos carbonos vecinos a este núcleo sería una benzo pirrolidin tiona, porque este se denomina como grupo benzo. Y problemas que existen en las publicaciones del desarrollador del método desde el 2003, que fue revisado en el 2008 y en el 2013. En cuanto a la nomenclatura del benceno, él estableció otro método para calcular el valor de pi. Y en la publicación del 2008, esta sustancia, amerinidina, con lo que el cuadro que él publicó en ese método obtuvo un valor de log P de 5.8. La misma sustancia, publicada en el 2012, obtuvo un valor de ese log P de 7. Y en la misma sustancia, ¿qué ocurre? Incluye grupos funcionales y toma en cuenta solamente el grupo funcional. En el primer caso, no tomó el entorno químico. Amina, amina. No tomó que esta es una amina aromática y esta es una amina alifática. No tomó en cuenta el ambiente químico. En este segundo caso, con las modificaciones y publicación en el 2012, sí tomó en cuenta el ambiente químico. Y se observa esa variación. ¿Qué otros inconvenientes tiene este método empírico para calcular ese? Algunos valores alifáticos están en blanco, no se han determinado. Y algunos valores aromáticos sí están y otros no. Por lo cual la tabla todavía tiene un desarrollo incompleto y no puedes calcular de manera eficiente ese valor de pi de una manera real. Y otras incongruencias que hemos visto revisando los profesores de química orgánica. Miren esta molécula, captopril. El valor que obtienen teórico 2.
21. El valor calculado por programa de química informática más 1,16. Miren la diferencia. Da valores mucho más altos que los valores que se calculan con programas de química informática. Lo basta aquí. 9,24. Calculado teóricamente, experimentalmente, 4,26. Calculado por programa de química informática, 4,8. Casi los valores experimental y teórico tienen un rango de similitud bastante cercano, pero con el método de Lenke, miren el valor. 9,24, casi el doble. Este método ha presentado ese inconveniente, que el valor que se obtiene no es un valor cercano ni al valor experimental ni al valor calculado con programas de química informática, por lo cual tiene esas deficiencias y necesita una revisión. Eso se le da en reuniones con el desarrollador del método, se le ha indicado, pero no ha hecho ninguna modificación al respecto. Después de la publicación de este método en el 2012 y en sus posteriores publicaciones del 2017 y el 2019 ni el 2020 en los libros de química medicinal que ha publicado. Y se observan fármacos, valores que se obtienen de esta tabla y comparación con el valor experimental y el valor teórico. Aquí da valores negativos y con la tabla te da valores positivos. 4,9, Nadolol, valor experimental más 7,1, valor calculado más 0,23. Dadas las incongruencias que tiene ambas metodologías desarrolladas por Lenke, entonces el taller, después de varios consensos con profesores de química medicinal, se quedó como demostrativo, porque no es un método predictivo de manera eficiente. Y para no confundir al estudiante en utilizar una tabla en la cual no van a tener predicciones empíricas cercanas a la realidad, por eso el método queda como demostrativo, tanto para potencial solubilizante como obtención del valor de pi. Aquí vemos un ejemplo. El anillo fusionado no tiene valor como grupo benzo. Existe como radical fenilo y son muy diferentes. Este es un radical fenilo, un grupo benzo. No son iguales, no pueden tener el mismo valor. Por lo cual no tiene valor. Dos amidas en ambiente alifático y otras dos amidas. Tomamos en cuenta nitrógeno, carbonilo. Y el otro grupo amiga.
Una es punto 30, una mina terciaria, una mina secundaria. Punto 67, punto 67. Y se está tomando el nitrógeno como referencia. Nitrógeno, este sería alifático, alifático. Las cetonas son las que tienen de besito anhídrido aromático, no el nitrógeno. El nitrógeno, este que sería alifático y este que sería alifático. Por eso se ponen estos dos valores, de punto 30 para la mina terciaria y punto 67 para la mina secundaria. Y miren los valores que da. Menos 1.22. Que como ya hemos mencionado, un valor real porque no incluye a este grupo benzo, ni el resto de carbono de ese grupo ciclohexano. Y viendo los valores teóricos de los P de derivados de benceno, vemos que tienen valores variables. Benceno, miren, tiene un rango de 1.83 a 2. Tolueno, 2.36, 2.56. Y estos son calculados por programas de quimioinformática. Y te da valores positivos y valores negativos dependiendo de el grupo funcional. Y te establece un rango. Para cada grupo funcional, como radical fenilo, como grupo benzo. Y dada la discrepancia o los valores tan diferentes que hay de un grupo a otro, no se puede aplicar este método de manera eficiente. Por ejemplo, aquí tenemos un fármaco que tiene diferentes grupos. Un benzoimidazol, una sulfona y una piridina, que no tienen valores en la tabla. Morfolina, pirimidina, esto que es una animina, no tienen valores en la tabla. Piridina, piperacina, indol, sulfonamida. Sulfonamida para ambiente alifático no tiene valor, solamente para ambientes aromáticos. Entonces hay muchas falencias o carencias a la hora de interpretar o utilizar esta tabla de constante de lipofilia y hidrofilia. ¿Qué han hecho? ¿O a qué consenso han llegado los profesores de química medicinal? Fraccionar los grupos funcionales. Pero no es adecuado porque este grupo, forma parte de un anillo y este también. Y este también, y no son iguales. Y los valores que se obtienen son totalmente diferentes. Por lo cual, entonces, el método de Lenke para carbonos solubilizantes y cálculo de constante de pi
quedó como demostrativo, dada la variabilidad biológica, la variabilidad numérica en la interpretación y el valor que se le puede asignar a cada grupo o a cada fragmento de ese grupo funcional. Método 3. El mismo autor desarrolló otro método en el cual se puede calcular de manera empírica el predominio de forma ionizada o no ionizada sin utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿En qué consiste ese método? Uno tiene que identificar primero los grupos funcionales que tiene el fármaco, determinar cuáles de esos grupos funcionales son ácidos o básicos, determinar qué forma predomina, la forma ionizada o la forma no ionizada. Y eso se realiza comparando el valor de pH, el valor de pK. Si la sustancia es diácida, dibásica o anfotérica, él separa por cada grupo funcional, le pone su valor de pKa y los evalúa separadamente. Si tienen un fármaco en forma de sal de amonio cuaternario, se considera como un electrolito fuerte y está 100% soluble en agua y en su forma ionizada. Los electrolitos, los no electrolitos, sustancias neutras, predominan 100% en su forma no ionizada a pH fisiológico. Las reglas que estableció Lenke para determinar resolución de problemas viendo la relación pH-pKa sin utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y cuáles fueron los parámetros establecidos? Tenemos una sustancia ácida. Una sustancia ácida, cuando el valor de pH y pKa son iguales, hay un 50% de predominio de forma ionizada y forma no ionizada. Eso es siempre. Cuando el valor de pH es igual al pK. Cuando el valor de pH es mayor que el pKa, predomina la forma ionizada. pH menor que el pKa o pKa menor que el pH. Cualquiera de las dos formas es correcta. Predomina la forma ionizada. Cuando el pH es menor que el valor de pKa, en un fármaco ácido
predomina la forma ionizada. Esto es para un grupo funcional ácido o para grupos funcionales ácidos. Para grupos funcionales ácidos, vemos que cuando el pH es igual al pKa, predomina 50% forma ionizada, forma no ionizada. Cuando el pH es mayor que el valor del pKa, entonces estamos viendo grupos básicos, vemos que predomina la forma ionizada. Es decir, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y cuando el pH es menor del valor del pKa, el equilibrio se desplaza a la izquierda y predomina la forma ionizada para una sustancia básica. Vemos que para una sustancia ácida, dependiendo si el pH es menor que el pKa, predomina una forma y el equilibrio se desplaza a la izquierda. Y si el pH es mayor que el pKa, el equilibrio se desplaza a la derecha. Predomina la forma ionizada. Varía si el grupo es ácido y si el grupo es básico. Ese es el método establecido por Lenke para resolución de problemas sin necesidad de utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, viendo la relación entre pH y pKa, si es una sustancia ácida o una sustancia básica. Ejemplos. Tengo este fármaco y tengo el valor de pKa global de ese fármaco. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar los grupos funcionales que tiene. Una amina aromática, una amida, un grupo funcional neutro, y una amina alquílica. Luego, este grupo es un grupo básico y su rango de valor de pKa está entre 2 a 5. Este es otro grupo básico y su rango de pKa está entre 8.5 a 10.5. Entonces, es una sustancia T básica. Profesor, ¿usted está presentando algún PPT? Yo no veo nada. Y, a ver, déjame ver si lo compartí. No lo veo. No lo compartí. No, ¿qué se hizo ahora? Ahora me borró el PPT de la aplicación. A ver dónde está. No lo tiene la aplicación. Qué raro, me lo pone en blanco la aplicación.
Ahora sí debe aparecer. Estaba como en blanco. Perdón, fondo negro. No aparecía nada. A ver, lo que le explicaba. Aquí tenemos un fármaco. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar los grupos funcionales que tiene. Una amina aromática. Y yo utilizo la tabla o cuadro que ustedes tienen. Una amina aromática. Tiene un rango de valor de 2 a 5. Y aquí le coloco que tiene un rango teórico de 2 a 5. Amida, un grupo neutro. Amina alifática. Amina alifática se puede redondear de 7 a 10. 8.5, 10.5. Está en el rango. Debería ser 7 a 10. Pero se identifican los diferentes grupos funcionales. Y te indican que esa molécula tiene un pKa de 9.2. Entonces, ese valor es atribuible al grupo amina alifática. Después te indican cómo se comportaría ese grupo, estos grupos funcionales a pH fisiológico de 7.4. Primero, hay que identificar qué tipo de sustancia es. Una sustancia ácida o una sustancia básica. Es una sustancia básica. Por lo cual yo voy a utilizar estos parámetros para ver cuál es el comportamiento de ese fármaco. El pKa 9.2 y el pH es 7.4. Cuando es igual son 50%. Cuando el pH es mayor que el pKa, compuesto básico, predomina su forma no ionizada. ¿Y cómo es esta relación? Tenemos que el pH 7.4, el pKa 9.2. pH 7.4, pKa 9.2. No corresponde a esta relación porque en esta relación el pH debe ser mayor al pKa. La segunda, pH es menor que el pKa. pH 7.4, pKa 9.2. Entonces el pH es menor que el valor del pKa. Entonces predomina la forma ionizada. Se puede ver la relación utilizando pH, primero pH versus pKa o invirtiéndola, comparando pKa versus pH. Vemos que en ese fármaco el pH es menor que el valor del pKa, por lo cual va a predominar su forma ionizada. Valor de pH es menor que el valor del pKa, por lo cual esta sustancia predomina en su forma ionizada. Y eso lo podemos determinar solamente primero determinando si el grupo es ácido, básico o ácido y viendo esta relación.
de comparación de pH versus pK. Y de esa manera pueden decir qué forma predomina, la forma no ionizada o la forma ionizada. Aquí tienen una sustancia monoácida, una sustancia dibásica. Y miren los valores de pK. Un grupo ácido, su valor de pKa 4.5 y el pH es 2.1. Como es ácida, tengo que utilizar estos parámetros. Los pH no son iguales, por lo cual no hay predominio de 50% de forma ionizada y forma ionizada. Y forma no ionizada. El pH 2.1, el pKa 4.5. pH 2.1, pKa 4.5. Vemos que no es similar a esta relación. Aquí el pH es mayor que el pKa, por lo cual esta opción no es válida. pH 2.1, pKa 4.5. El pH es menor al valor del pKa, por lo cual tomamos esta opción y vemos que predomina la forma ionizada. En este caso, para este fármaco que tiene un pH 2.1, pKa 4.5, sustancia ácida, vemos que predomina la forma no ionizada. Y para el fármaco básico, el mismo pH, pero varía el valor de pK. Sustancia básica. Voy a utilizar estos parámetros. Valor de pH. El pH es menor que el valor de pK. Uso esta opción y vemos que predomina la forma ionizada. Para esa sustancia básica. Y usando esta relación, si el grupo es ácido o el grupo es básico, ustedes pueden predecir qué forma puede predominar viendo solamente la relación que existe entre el pH y el pK. Predominar qué forma predomina sin necesidad de utilizar ninguna ecuación, viendo solamente esa relación de pH versus pK. Otro ejemplo, una sustancia anfotérica, grupo ácido, grupo básico. Siempre que tengan una sustancia anfotérica, el grupo ácido siempre es el que determina la ionización. Por lo cual el grupo ácido es el responsable de la acidez de ese compuesto. Y lo comparo con el pH de 4.5 y con el pH de 8.5. Vemos que el valor de pKa de ese grupo ácido 2.4 y es menor que el valor del pH. Me voy. Sustancia ácida, pH menor que el valor de pKa y predomina su forma no ionizada. Perdón, vi la relación anterior.
pH menor que, a ver, perdón, el pH es mayor que el valor del pK. pH menor que el valor de pK. Predomina su forma ionizada. Para este fármaco. Y haciendo esa comparación, ambos pHs son mayores que el valor de pK. Esto lo habíamos visto ayer. Y los fármacos, cuando son administrados por vía oral, si el fármaco es ionizable, dependiendo de los grupos ácidos y básicos que tenga, va a sufrir un cierto grado de ionización, que va a estar determinado por el valor de pK de ese fármaco y los grupos ácidos que tenga este fármaco. Muchos fármacos, la mayoría de los fármacos son fármacos ionizables, 78%, y solamente pocos tienen carácter neutro, por lo cual él indica si el fármaco es ionizable, va a existir en un equilibrio entre su forma ionizada y su forma no ionizada, dependiendo de que si tiene grupos ácidos o tiene grupos básicos. Un porcentaje muy poco, 4.3, permanece en forma iónica. Y otro porcentaje pequeño, 5.2, son formulados como sal. Casi cerca del 80% de los fármacos son ionizables. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen grupos ácidos o grupos ácidos, por lo cual siempre van a estar en equilibrio entre su forma ionizada y su forma no ionizada. Sea un grupo que posea un grupo funcional ácido o que posea un grupo funcional básico. Siempre va a haber un equilibrio entre la forma ionizada y la forma no ionizada, sea fármaco básico o fármaco ácido. Por lo cual es importante que el estudiante de farmacia y el farmacéutico sepa reconocer cuando tiene un fármaco ionizable y cuál es el comportamiento de ese fármaco ionizable en medio ácido o medio básico, o cuando se administra por vía oral, cuál es el comportamiento en el estómago y a medida que ocurre el proceso de vaciamiento gástrico en el estómago, dura aproximadamente 2 horas. ¿Qué pasa con ese fármaco cuando pasa a la primera porción del intestino delgado duodeno, que comienza el pH a aumentar a 6.8? De ahí sigue bajando al duodeno y el pH llega a valores de 8. Y en otros fragmentos o porciones del intestino podemos tener un pH máximo de 8.5. Y el fármaco va a tener un predominio de forma ionizada, forma no ionizada, diferente a lo largo del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, se ve afectada su absorción a través del tracto gastrointestinal cuando se administra por vía oral. Y como el 80% de los fármacos tienen forma ionizable, el farmacéutico y los estudiantes de farmacia deben saber cómo es el comportamiento de
ese fármaco, viendo solamente o analizando la relación que existe entre el pH del medio del tracto gastrointestinal en los diferentes compartimientos y el valor de pKa de ese fármaco. La mayoría de los fármacos ionizables tienen grupos ácidos y tienen un rango de pH variable de 4.6 a 10 o de 4 a 5 y otros de 9 a 10. Y estos valores van a depender del grupo funcional y del entorno químico que tenga ese grupo funcional, sea ácido o básico. Hay fármacos que tienen carácter básico y tienen valores de pKa que superan el pH fisiológico en el tracto gastrointestinal. 9, 10, 11. 8 en el rango de 8 a 10. Fármacos con valores de pKa que son mayores al pH máximo de 8.5 que encontramos en el intestino. Y esto afecta la forma que predomina y por tanto afecta su proceso de absorción. Fármacos, muy pocos existen como bases únicas. Existen en forma de dibases, ácidos únicos, algunos diácidos, anfolitos simples que tienen solamente un grupo ácido o un grupo básico, o anfolitos complejos que tienen dos grupos ácidos, un grupo básico, dos grupos básicos, un grupo ácido. Y esa es la forma en que predominan muchos fármacos ionizables, que corresponden al 80% de los fármacos que se administran por vía oral. El concepto de nucleofilia y electrofilia que ustedes generalmente lo ven en química orgánica. Aquí solamente tenemos la definición de que es un agente nucleofílico y que es un agente electrofílico. Entonces, ¿por qué es importante conocer esa relación de equilibrio ácido-base que tienen los fármacos? O ese comportamiento que tienen los fármacos. Ese equilibrio ácido-base que depende del pH del medio me afecta lo que son las interacciones moleculares que se pueden dar entre un fármaco y su diana biológica. Son importantes porque a la hora de diseño de fármaco me pueden afectar actividad biológica, interacción con la diana, unión del fármaco al sitio activo de esa diana biológica y la eficiencia de interacción de ese fármaco en esa diana biológica. Y son parámetros que se consideran cuando uno está desarrollando o diseñando un fármaco. Ese equilibrio ácido-base me puede afectar lo que son la formulación farmacéutica y las propiedades biofarmacéuticas de ese principio activo o ese ingrediente farmacéutico activo. Por eso es importante esa relación, conocer sobre esa relación ácido-base. En formulación, ¿qué propiedades se pueden ver afectadas?
lo que es partición, osmolaridad, complejación, solubilidad y estabilidad química. Y son propiedades que hay que tomar en cuenta cuando se están preparando una forma farmacéutica de dosificación líquida, principalmente. Y por eso se deben elegir los excipientes adecuados cuando se están desarrollando una forma farmacéutica de dosificación, sea líquida o sea sólida, y evitar problemas de inestabilidad química o problemas de solubilidad cuando se están haciendo esa formulación farmacéutica. Me afecta a propiedades biofarmacéuticas: permeabilidad, absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Ese equilibrio ácido-base. Por lo cual, es importante que el farmacéutico sepa reconocer el comportamiento de un fármaco dependiendo de los grupos funcionales ácidos o básicos y de acuerdo al pH que esté ya sea en el tracto gastrointestinal o si se administra vía parenteral, que va directamente a la sangre, que tiene un pH fisiológico de 7.4. Debe saber uno cuál es el comportamiento de ese fármaco a diferentes pHs, una vez que se administre por vía oral o una vez que se administre por vía parenteral. Y con eso terminamos lo que son tipos las propiedades o los descriptores de los grupos funcionales que tienen que ver con acidez, basicidad, ionización, pH y pK. Dentro del módulo 2 tenemos lo que es interacción fármaco-receptor o fármaco-diana, y lo que es isomería, configuración, conformación y topología. Estos dos temas yo generalmente los dejo para segundo semestre, que en segundo semestre vemos lo que es la interacción de un fármaco con diferentes receptores biológicos. Y ahí tenemos que ver cómo el concepto de estereoquímica, isomería, conformación, estructura en 3 dimensiones, afecta esa interacción de ese fármaco diana en el modelo de 3 dimensiones. Por eso este subpunto de interacción farmacodiana y el concepto de estereoquímica generalmente los vemos en segundo semestre con dianas específicas. Y hemos visto estos 4 puntos que serían, junto con la parte introductoria, el material teórico para el primer examen parcial. Preguntas, dudas e interrogantes. En el próximo taller, que será dentro de una semana, dentro de 2 semanas, vamos a ver ejemplos de aplicación de esta relación aplicadas a fármacos. Ese es el taller práctico que vamos a ver y del cual sí tienen que entregar una asignación. Pero ya hemos cubierto todo el material que viene para el primer examen. En taller veremos la parte práctica de cómo determinar el predominio
viendo pH, pKa y la forma ionizada de los grupos si son ácidos o básicos. Preguntas, dudas o interrogantes. Todo el material ustedes lo tienen disponibles en Classroom y también tienen los videos de las clases que están disponibles en Google Drive. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a dar el taller demostrativo como finalizado. Entonces, que tengan buenos días.